Buenas tardes, estamos aquí en IMPA, en el cuarto piso, en un nuevo programa de Dale Fuego, en Barricada TV, acá en la primer fábrica recuperada del país, ya hace 19 años bajo gestión directa de sus trabajadores. Hoy vamos a tratar un tema que se refiere, digamos, podríamos discutirlo y seguramente lo vamos a charlar, que se refiere a la cultura popular y a géneros musicales. Vamos a hablar sobre el heavy metal argentino y para ello vamos a charlar específicamente de un grupo que se llama Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal Argentino, que conforman varios compañeros, ¿no? Pero acá tenemos a Diego Caballero, ¿cómo andás? Y a Emiliano Escaricasiatoli. No la pifié, estuvo bastante bien por ser la segunda vez que lo digo cuando te pregunté y ahora, digamos. Bueno, ustedes, para empezar, ustedes tienen un grupo de investigación interdisciplinario sobre el heavy metal argentino. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a conformar un grupo? ¿Qué es, digamos, qué es? El grupo, como lo decimos nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de acercarnos a un medio, nace de la Feria del Libro Heavy que se hizo en Boedo en el año 2013. Yo lo conocí a Jito Minori, que es el organizador, porque cursábamos juntos en la facultad. Yo después empecé a dar clases en la facultad, entonces empecé a publicar. Y en una de las publicaciones trabajé sobre Ricardo Iorio, fundamentalmente sobre el cruce que yo encontraba literario detrás de las letras de Ricardo. Y ahí surgió la Feria del Libro Heavy. Hicimos una mesa sobre la recepción de Iorio en la academia. Y a partir de ahí se me ocurrió generar un grupo de investigación que lo cierto es que no existía en la Argentina, al menos no así como lo planteamos nosotros, que es tener un pie en la universidad y un pie en la calle. Nosotros no tenemos filiación universitaria, o sea, trabajamos en la universidad, estamos ligados a la universidad, damos cursos en la universidad, pero no dependemos de los contenidos o las políticas curriculares de la universidad. A partir de ahí surgió la idea de hacer un grupo, de federalizarlos, por el otro lado pensar que la docencia era una posibilidad de acercar nuestros materiales y por supuesto de escribir. Escribir es la base de nuestro grupo. ¿Ustedes hacen seminarios, cuáles son los contenidos para que, por ejemplo, ustedes convocan, hacen un seminario sobre un tema, digamos, relacionado con el heavy metal? ¿Cuáles serían los contenidos de ese seminario? Hasta ahora hicimos 2 cursos de extensión universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Un primer seminario que como producción se generó el libro Se nos ve de negro vestidos. Ahí lo que hicimos en ese curso fue plantear distintas problemáticas que va desde el heavy como resistencia a las poéticas de Iorio, el heavy como enfermedad, distintas temáticas que se fueron dando, el problema del mercado, digamos, en el heavy, entre otras, que dieron como producción la idea de hacer el libro, y en un segundo momento, el año pasado, hicimos el segundo curso de extensión. Vale la pena recalcar que es abierto a la comunidad, digamos, porque entendemos a la universidad que debe ser puertas abiertas para la sociedad. Entonces se dio como algo muy interesante de que asistió gente que nunca había pisado una facultad, por ejemplo, y la idea era también bajarlo, que no sea solamente para gente universitaria. Si bien nosotros no renegamos de nuestra formación, no es lo mismo que hacer como un curso, digamos, de carrera de grado, digo, ¿no? Siempre fue pensado para que cualquier metalero o metalera o apasionado de la música pueda venir a ver qué está pasando en el heavy, qué tenemos para decir, o sea, nuestra mirada sobre el fenómeno del heavy en nuestro país. Y, digamos, ustedes son, digamos, profesores, docentes, estudiantes universitarios, o sea, vinculados al heavy metal de alguna forma, por gusto, por tradición, por cultura, por lo que sea. Pero, ¿qué vinculación tienen con las bandas? Que la mayoría, o por ahí ustedes me dicen otra cosa, ¿no? Pero claro, la mayoría no están tan vinculadas a la universidad. ¿Cómo es la vinculación con las bandas, con el mundo del heavy extra universitario? Bueno, en el caso de Raza Trunca, por ejemplo, que es una banda de folk metal que a nosotros nos interesa muchísimo,
por la construcción poética que tienen, por la reapropiación que hacen de nuestra tradición de metal nacional. En el caso de Ricardo quizás es la más tangible. Cerraron nuestro último curso, el último curso que vimos en la facultad, así que la vinculación ahí es muy directa. Orcas estuvo cerrando la Feria de Cultura Metálica que hicimos en la Rural, en la última Feria del Libro Heavy. Es decir, el espacio de la Feria del Libro Heavy de Boedo empezó a federalizarse, empezamos a ir a otras ciudades. Como grupo nosotros por supuesto acompañamos, alentamos, promocionamos que esto se dé. Y lo cierto es que la vinculación con los músicos es muy directa. De cualquier modo, a nosotros no nos interesa esto de hago un libro y se lo llevo al músico para ver qué recepción tiene. En algunos casos sí, hace poco le hicimos una entrevista a Pato Larralde, que es el cantante de Los Antiguos, y nada, por supuesto le alcanzamos nuestra producción porque nos parece fundamental que cada vez más gente, ¿sí? Sobre todo nuevas generaciones, se acerquen a lo que nosotros hacemos. Pero no hay una devoción nuestra por vincularnos con los músicos. Sí, por supuesto, sí se genera una empatía en algunos casos, como Gustavo Zavala de Tres Locos, que siempre está en la feria. Tres Locos es de Neuquén, ¿no? No, es una banda de Granbur, de acá de Granbur, provincia de Buenos Aires. Pero bueno, el vínculo es inevitable. Si nosotros lo tenemos como objetivo en el grupo, no. Bien. No. Cuando ustedes encaran el tema del heavy en el grupo de investigación, ¿qué lo encaran? ¿Como un gusto musical? ¿Como del plano de la música, del plano de la cultura popular, del plano de las tribus urbanas? Sí, ¿Cómo en realidad nosotros hacemos ensayos, digamos, sí. Planteamos una mirada, en el caso del libro son 7 ensayos, en donde se le da, obviamente, hincapié a la musicalidad, porque, digamos, algo tiene que distinguir qué no es heavy y qué es heavy, pero, digamos, esa discusión la dejamos para los medios especializados, que, digamos, la hacen bastante bien, y enfocamos más que nada, digamos, en el tema de las letras, sobre todo. Tenemos en cuenta las performances, digamos, la iconografía, qué pasa, digamos, de una mirada más antropológica, si querés, en los recitales o en el sentir metalero, pero en esta primera etapa hicimos mucho hincapié en qué dicen las letras, sobre todo. Y las letras, haciendo un pantallazo general, uno recuerda mucho, que quizá uno está muy influenciado por Iorio, Almafuerte y demás, ¿no? que han tenido mucha presencia en las últimas décadas, en la década anterior. En general, el heavy metal, ¿las letras tienen mayoritariamente un contenido social, político? Claro, nosotros lo que vemos es que hay en el metal argentino una inflexión nacional que reflexiona sobre lo nacional, sobre el nacionalismo, sobre las nacionalidades, y que está muy marcado, es muy latente. Y paralelamente, y ligando lo nacional con otro fenómeno que es muy característico, que es la noción de clase. Está muy fuerte en el metal argentino la noción de clase trabajadora, de clases populares, de lo popular, de esa incorporación de lo popular a otras capas de la sociedad, al menos en la inflexión que nos interesa a nosotros, que es ver el metal nacional. Por supuesto que hay desde ya otras manifestaciones del metal en las que quizás esto no se manifiesta de manera más ostensible, pero sí lo que observamos, por ejemplo, que en el 2001-2002 nosotros lo trabajamos ahí, en plena crisis representativa del sistema democrático burgués, aún aquellas bandas que trabajan más con el universo del fantasy también hacen mención a una crisis política, económica, social, cultural. Entonces, evidentemente, el heavy es un tester permanente, ¿sí? Se está retroalimentando de esa realidad y la está trabajando críticamente. Así que eso es claro. Sí, y Gustavo Torreiro trabaja el tópico del heavy argentino como resistencia, como subcultura, digamos, y bueno, hay una cantidad enorme de letras de las bandas más conocidas hasta no sé, como puede ser B8, Hermética, Almafuerte, obviamente, como decías vos, de Iorio, pero también Tres Locos, Malón, digo, esta mirada de resistencia frente a las crisis del sistema neoliberal, sobre todo muy fuerte en los 90s hasta, digamos, 2002, y bueno, la idea próxima del GIMA es ver qué pasa desde 2002 a la actualidad también. Porque yo me acuerdo, cuando era chico,
estaba Riff y B8. Claro. ¿No? Estoy diciendo 82, 83, 84, 80, esa época. Sí. Si bien B8 tenía temas con cierto peso, tenía una cuestión medio religiosa por un lado, ¿no? Y por otro lado, el Riff era más, parecía más pasatista, ¿no? ¿Cómo se produce ese cambio? Sí, ahí funcionan dos universos distintos. En el caso que vos mencionás de B8 hay un misticismo que es claro, que tiene que ver con el acercamiento de algunos miembros al evangelismo. En el último disco, en El fin de los inicuos, hay un trabajo buenísimo de Hito Minori justamente que tiene que ver con esto, con el white metal, y por el otro lado cómo el evangelismo pegó en los ex B8. Y después el caso de Riff es todo un universo que yo lo elaboré en otro libro que se llama Las letras del rock de la Argentina, que lo hice con Oscar Blanco, que también es docente de la universidad, y que acá de alguna manera también lo recuperamos muy, muy levemente, que tiene que ver con la idea del posapocalíptico, la distopía, claro. Eso que vos veías de la road movie, Mad Max, todo ese universo que Papo tiene de fondo y que está manejando, sobre todo las mujeres vinculadas con la carretera, claro. ¿No? La poética de Papo en obra es muy interesante respecto del papel de la mujer, para poder analizarlo, porque generalmente son minas anarcolibertarias que siempre están subidas o a una moto o a un camión, como el caso de Lili Malón. Y sí, eso está, ¿no? O sea, ese universo de la pantalla del mundo nuevo, las sirenas, ¿no? O sea que ese escenario de fondo está presente. Que ¿sí? También es fin de la dictadura, ¿no? Es un momento claro, es un momento crítico. De quiebre y de articulación de ambas cosas. Me parece que hay letras de Riff que son muy interesantes para ver una ética de la violencia que está funcionando de fondo y la necesidad esta de no solamente no sacarse la cadena, sino de la necesidad de una agresividad. O sea, hay una agresividad que cuando por supuesto es colectiva, es sumamente interesante y que me parece que la letra de Riff está presente, ¿no? Colectiva, pero que no todos comparten, digamos. Hay una oposición desde el heavy, claro. El rock pesado también de Riff, de oponerse, bueno, al pacifismo, al sí. Claro. Sobre todo, eso lo elabora muy bien Emiliano en el libro de letras del rock que te mencionaba, sobre las bandas que estuvieron apoyando a la dictadura en el Festival de Solidaridad Latinoamericano durante la Guerra de Malvinas, y hay como una irrupción, digamos, un sentimiento de bronca a esas bandas, sobre todo en B8, que está muy presente en el Barrock, que fueron invitados por Papo, si no, obviamente no los invitaba. Y esta cosa de, bueno, anti-hippie, pero no hippie, él siempre, eso lo remarca muy bien Ana Maurín, la ex esposa de Iorio en el libro de B8, no el hippie que uno conoce de Estados Unidos, antiguerra, digamos, con una mirada un poco más profunda, sino el hippie acá pacifista porque sí. El hippie local. El hippie local, claro. Tardío. Sí. El hippie tardío. ¿Y cómo se produce la evolución o cómo lo ven ustedes en la relación entre heavy metal y situación política y social? ¿Qué cambios pueden ver, digamos, desde a lo largo en una diacronia a lo largo del tiempo? Y nosotros creemos que si marcamos la primaverita alfonsinista, con este proceso que vos decías, bueno, las bandas van ingresando a la democracia, pero el discurso no es más light, no está edulcorado, sino que por el contrario se profundiza en un montón de contradicciones. Hacia los 90 el caso de Hermética es claro, me parece que todos los discos de Hermética van pensando eso, bueno, quizás es el disco, ¿no? Víctimas del vaciamiento, tiene que ver con una industria nacional que está totalmente usurpada y por supuesto que eso se observa y es claro, ¿no? Ahora, ya pensando en el 2001-2002, si bien nosotros encontramos, por supuesto, un diálogo directo, en el caso de Tren Loco, por ejemplo, haciendo mención al 19-20 de diciembre, a Darío y Maxi, eso está muy claro también. Orcas también, es una banda que elabora muchísimo lo que pasó en ese momento, por supuesto. Ya en el presente nos parece que las poéticas son un tanto más contradictorias también entre sí, pero no necesariamente la referencia está clara, es decir, vos no ves la referencia súper clara. Por supuesto que las bandas de metal nacional, que nosotros recuperamos como el canon del metal, van a seguir recuperando, ¿sí? El indigenismo, la causa de Malvinas, que bueno, Diego la labura muy bien.
Así que, por supuesto que hay tópicos que van a estar atravesados siempre. Nosotros lo que creemos que, esto nos lo decía una vez Carlos Cabral, el cantante de Tres Loco, el metal es como un gran megáfono, ¿no? Y es un megáfono que permite que un montón de voces salgan. Las voces subalternas están presentes siempre. Ahora, el matiz, quizás estético, ¿sí? de cómo esas contradicciones en las letras están planteadas, bueno, quizás podemos decir que las letras más fuertes, las más graves, las encontramos en la década del 90, eso sin duda. También por una cuestión de biografía, ¿no? Claro. Los músicos eran más jóvenes y ahora quizás tienen también otras problemáticas de señores mayores, Claro. algunos que se hasta han ido a vivir al campo, como el caso de Iorio. Bueno, vamos a ir a un corte. Señora directora, le cedo acá la conducción de las cámaras y en unos minutos nos vemos de nuevo charlando sobre el grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino y charlando un poco de cómo salió y cómo está funcionando el libro Se nos ve de negro vestidos. Hay como todo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, y una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese, digamos, ese discurso. Y la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras una de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares,
Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrá su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. Presa política con todas las palabras. Verdugos del futuro, sonrisita mortal, de traje y guantes te han vuelto a robar. Peor es mentirse y morir sin pelear. Bien, seguimos en el segundo bloque, aquí en Dale Fuego, en el cuarto piso de IMPA por Barricada TV, el canal 32.1. Ustedes pueden comunicarse, mandar sus inquietudes, llamar, escribir y las escucharemos, serán atendidas. Díganos qué les parece, si lo están recibiendo, en dónde lo están recibiendo. Así vamos llevando una idea de cómo tenemos que mejorar nuestra señal, cuál es nuestro alcance para poder cubrir los 17 kilómetros a la redonda que nos corresponden según el concurso que Barricada TV ganó a fines del 2015. Bien, seguimos charlando con el grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino. Yo recuerdo que una cosa, ¿no? Cuando yo era chico, una música me impactó. Yo debería tener 7 años, digamos. Volvía de un acto peronista, digamos, en la Plaza de Mayo del 73, 74. Y pasé con mi mamá en Flores delante de una disquería, había disquería en esa época, ¿no? Y estaba sonando un tema que me llegó en ese momento. Me llegó, en mi casa solo se escuchaba, aclaro, un poco de tango, pero se escuchaba Beethoven, Vivaldi, Bach, Tchaikovsky, o sea, Wagner, todas músicas de ese, digamos, esa era la música que se escuchaba en mi casa, ¿no? Una música que me impactó, y algo de tango, obviamente, ¿no? Pasaron los años, vino la dictadura, pasaron los años, y hacia finales de la dictadura, 81, 82 sería, uno de mis amigos me pregunta, ¿y a vos qué música te gusta? Y le digo, ¿y qué sé yo? Era chico, todavía seguía siendo chico, debía tener 14 años. Digo, y a mí me gusta una que hace tan, 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 tan. Esa música la escuché cuando era chico y me impactó. Ah, ¿a vos te gusta lo mismo que a mí? Bueno, ¿por qué no vamos a ver a Barón Rojo, que venía de España allá ahora, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de Humo sobre el agua de Purple. ¿Cuáles son las influencias? ¿Cuál es la relación entre el heavy metal argentino y el heavy metal inglés y mundial, digamos, norteamericano, alemán?
Bueno, el caso de Papo es muy singular porque tanto el caso de Papo como de Vitico, la relación era 1 a 1, ¿sí? O sea, Papo estaba tocando con el embrionario Motorhead, claro, al tiempo que vuelve a la Argentina y se le ocurre hacer esto. El caso de Michelle Peronel también, o sea, son tipos que curtían claramente que se venía una oleada, que es la nueva ola de heavy metal británico, es decir, lo curtieron en su territorio. Ahora, ya el caso de B8 es un poco más interesante porque no tuvieron esa posibilidad de viajar, ¿sí? y de nutrirse de todo eso. Conseguir los discos acá, mucho más en dictadura, era complejo. Hay muchas anécdotas muy lindas del ruso Berea respecto de cómo se conseguía la música en ese momento, el metal que iba llegando. Así que bueno, eso es muy singular, pensando en la década del 80. Me parece que si nos vamos ya a los 90, el caso de Animal, estoy pensando ya en el new metal o en nuevos sonidos que tienen que ver con esa producción que hace Alejandro Taranto. Me parece que ahí el metal argentino empieza a tener, y con el caso de Rata Blanca sin duda también, ¿no? Más power metal, empieza a tener un alcance más internacional. Entonces ya no es solamente que nosotros estamos escuchando lo que viene de afuera, sino por el otro lado estamos haciendo una producción de música o de metal en el país que puede llegar a influenciar a otras bandas en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Así que... No, sí hay que destacar que, sobre todo en B8, digamos, es muy importante a nivel regional y a nivel sonido. Bueno, hay personas que consideran que es la primera banda de thrash, claro, del mundo. No sé si coincidimos, igual la verdad que nosotros no vamos a entrar en esas discusiones de género y bueno, digo, estaba ahí, están al mismo tiempo cuando empieza B8 con Kill 'Em All de Metallica, claro, digo, es un poco aventurado decir que es la primera banda de thrash del mundo, quizás demasiado optimista, pero digo, es una banda que marca claramente en Latinoamérica una inflexión del sonido que en algún momento ojalá se le reconozca a Osvaldo Civile, esa guitarra furiosa que marcó una actuación después. Está en... Civile murió. Murió, sí, pero sí, ¿él en qué estaba? Él se había ido a una banda famosa, ¿no? Orcas. A Orcas, ¿no? Claro. Que sigue estando. Sí, claro, sí, Orcas siguió tocando después de la... bueno, sí, muerte, suicidio. Hay muchas hipótesis respecto de qué pasó ahí. Porque tienen todo el origen en B8, claro, Civile, Iorio, Samarvide y Robert Walker. Pero lo que sí podemos decir es que el rock pesado, el rock en Argentina, ¿no? El rock pesado, el heavy, es de vanguardia en América Latina, por lo menos, ¿no? Yo creo que ¿cómo lo ven en comparación con otros países del continente? Sí, obviamente también como influencia están todas las bandas de rock pesado, como El Reloj, obviamente Billy Money La Pesada, Papo sí, que Blues, vienen de antes, claro, bueno, porque eso, Argentina tiene una tradición, claro, en ese sentido, ¿no? Sí, y sobre todo en castellano, que no es... Sí, el único caso que se puede pensar como de vanguardia es qué influencias del rock hay en el tropicalismo en Brasil, en la década del 60, y uno puede decir, bueno, Brasil la verdad que es un país que tiene una cultura rockera, de fusión, en el caso de Sepultura, quizás es el que a nosotros más nos puede llegar a interesar. Pero es claro que el metal que se construye en el Río de la Plata, y fundamentalmente en la Argentina, es de influencia a escala continental y es de referencia. O sea, sin duda que las bandas que vos mencionaste, que venimos mencionando, son bandas de referencia, mucho más aún, vuelvo al ejemplo anterior, el caso de Rata Blanca de Animal es aplanador en Latinoamérica, y el caso de Rata Blanca mucho más aún, porque llevan muchísimos años, ¿no? Así que es una banda quizás de referencia para entender que justamente nosotros no podemos tomar dimensión del alcance, de qué alcance tuvo. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior, estoy en esta cámara, de el libro del Gima, Se nos ve de negro vestidos. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo llegaron al libro y qué contenidos y qué llegada ha tenido? ¿Cómo llegaron primero? ¿Cómo llegaron a ser el libro? En principio el título del libro es por una canción de Almafuerte que se llama Aguante Bonavena, que habla, bueno, un poco del sentimiento metalero, y el dibujo de Isidoro Reta, que figura en tapa, es un homenaje
desde la actualidad a ácido argentino. Claro, es la tapa de uno de los más famosos, ¿no? Uno de los más famosos, quizás el disco más importante. Más importante de la historia del heavy argentino, sin duda. Que era muy parecido a esto, pero con otra figura. Claro, ahí hubo una actualización. Una plagio, sí, homenaje. Sí, obviamente no faltó quien nos tratara de plagio, pero bueno, creo que es bastante obvio que es un homenaje. Ahí está, hasta tenemos a Francisco saludando en el dibujo. Sí, mirá qué actual que es. Ahí al costadito. Al lado de la policía. Así que está bien. Claro. Bueno, y el libro consta de 7 ensayos de Gustavo Torreiro, Luciano Escarrone, Juan Ignacio Pisano, Ezequiel Alacia, Gito Minori y nosotros dos. No me falta nadie, ¿no? ¿Estamos bien? Si no me matan después. Sí. Que como te comentaba en el primer bloque, las ideas salen de estas primeras clases que dimos en el seminario de extensión universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras. Obviamente fueron retocadas y adaptadas al formato ensayo. Es importante remarcar que son ensayos porque, desde nuestra perspectiva como GIMA, como grupo, tenemos ciertas reticencias con la mirada cientificista sobre la cultura del rock en general y, bueno, en realidad el heavy ni siquiera se lo tocó como, digamos, de los estudios culturales o se lo citó muchas veces fuera de su especificidad. Entonces, el aporte que queremos hacer desde GIMA es empezar a generar algunas miradas porque consideramos que hay cuestiones específicas que pasan en el heavy nacional, que no es lo mismo que el rock nacional, si es que existe algo así. Y depende de lo que uno considere rock. Yo a veces hablan de rock nacional y se puede considerar rock a Fito. Yo no calificándolo, digamos, como rock, se puede considerar rock a Fito Páez. Nos obliga a citar nuestra frase favorita de Papo, que es rock es AC/DC, Fito Páez se parece a AC/DC. No, claro, yo creo que no es rock, digamos. Puede ser buenísimo, pero qué sé yo, Beethoven es buenísimo, digamos, no es rock, es otra cosa. Digamos. Sí, Beethoven puede tener, la música clásica tiene mucha influencia, claro, obviamente, la heavy. Clásica tiene más de rock, claro, muchas veces. Fito Páez. Y ya que está, que Calamar. Bueno, ¿y qué llegada, qué repercusión tuvo el libro? ¿Tuvieron críticas? ¿Alguien cómo fue el ida y vuelta de esta publicación? Te cuento lo último. Nos visitó Nelson Varas Díaz hace poco, que es un investigador de Puerto Rico, y nos contaba para un documental que está haciendo sobre el metal en Sudamérica. Ella trabajó con el metal en Centroamérica, ellos hacen un formato más documental que de escritura. Y nos decía algo que es muy singular. Hay dos grupos de metal en Latinoamérica, que es el grupo que dirige él y el nuestro, con estas características, ¿no? La recepción fue excelente y trascendió las barreras. El primero que se comunica con nosotros es Brian Hickam, que es un bibliotecólogo de la UCO, la Universidad de Missouri. También lo que veíamos que mucha gente que nos contacta, gente que hace papers, y como decía Diego, a nosotros no nos interesa. Entonces empezamos a abrir un poco más a medios alternativos y populares, que es en definitiva de donde venimos nosotros. Y la recepción fue gigantesca. En nuestros cursos se acercó gente semi-escolarizada, semi-alfabetizada. Eso es algo muy interesante porque existe en el metal nacional también un público, una comunidad que en muchos casos no tienen ni hecha la escuela primaria. Y se acercaron igual a producir, a trabajar, a formarse, y a nosotros nos pareció gigantesco. Y quizás de todas las recepciones y el ida y vuelta a los medios a lo largo del país que nos fueron convocando, llamando a las ferias del libro heavy, nuestra segunda edición, que también está motivada porque en el interior, de hecho venimos de Rosario hace poco de presentar el libro, quizás lo más importante que tenemos para contar es eso, ¿no? Que hay un montón de pibes y de pibas que se acercaron y que se dieron cuenta que pueden llegar a producir desde la escritura e intervenir sobre aquello que los apasiona, que es el metal. Bueno, vamos, acá me está diciendo la directora que tenemos que ir a un corte, así que bueno, devuelvo el control de las cámaras y nos vemos en unos minutos de nuevo aquí en Dale Fuego, en el cuarto piso de IMPA, la primera fábrica recuperada del país.
En la madrugada del 4 de julio del 2016, un grupo de unas 20 personas, lideradas por Mariano Martínez Rojas, ingresaron por la fuerza en la redacción donde funcionaba Tiempo Argentino y destrozaron material de trabajo. Los periodistas, que ya habían recuperado al diario del vaciamiento de Spolsky y Garfunkel, volvieron a recuperar la redacción. La noticia dio la vuelta al mundo. Fue el ataque más grave contra un medio periodístico desde el regreso de la democracia en Argentina. Algunos de los atacantes escaparon, otros fueron dejados en libertad. Uno declaró que la policía les franqueó el ingreso. 2 semanas después del ataque, la jueza porteña María Julia Correa constató que se trató de un plan criminal contra la libertad de expresión y el derecho a la información y giró la causa al fuero federal. Desde entonces, la causa aguarda un juez que se anime a investigar quiénes están detrás del hecho. Queremos saber quiénes quisieron callar a tiempo. Si callan a uno, nos callan a todos, no a la impunidad. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí les esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Y decirles que las Malvinas son nuestras, las Malvinas son de Argentina, y que las Malvinas no nos van a quitar, y que son circunstancias de la vida, los imperios caen. ¡Venceremos! Para esos camaradas allá en Argentina, yo le voy a dedicar esto. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez, carajo! Un saludo, pronto nos verán por allá. Sacrificio, integración, reimpulsando la nación. Justicia y revolución. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas. Con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado y que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos, y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima,
de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo. Bueno, seguimos en el tercer y último bloque. Bien, hemos recibido preguntas de los espectadores y íbamos a ir a hablar de hacia dónde seguía el trabajo de ustedes, pero vamos a ver la pregunta. Preguntan algo, no es necesario de traducir la pregunta completa, pero ¿cómo ven el pensamiento de Iorio y su relación con la música, el presente, el pasado de su fuerte impronta en el rock pesado argentino, ¿no? Bueno, sí, seguramente la pregunta viene a colación de las últimas declaraciones que estuvo en el programa Tiempos Violentos de Rock and Pop, donde, entre otras cosas, reavivó como la teoría de los dos demonios, hizo declaraciones a nuestro entender repudiables, que le hicimos público desde nuestra fanpage, como decir que prefiere a Aldo Rico que a Victoria Donda. Aclaro yo que uno puede discrepar o no con la posición política actual de Victoria Donda, pero Aldo Rico además es un payaso. Además, sí. Además, un gran payaso. Es un payaso y un puntero del PJ de cuarta categoría. Dijo que los hijos desaparecidos iban a cobrar la plata, bueno, cuestiones totalmente repudiables que, bueno, nosotros no solemos hacer comentarios sobre las declaraciones públicas ni de Iorio ni de ningún artista, porque creemos que lo interesante es analizar la obra, sea musical o letrística, en este caso las dos cosas de Iorio, pero en este caso creemos que hubo un límite que se traspasó, por eso nos manifestamos en contra de esas declaraciones, que bueno, obviamente hay gente que se siente identificada con los dichos de Iorio y no podemos, digamos, irnos de la actualidad y son cosas actuales reavivadas desde el mismo gobierno también, muchas veces, o funcionarios del gobierno actual, que hablar como si hubiese habido una guerra, todas esas cuestiones durante la dictadura que totalmente nosotros descartamos y nos parece obviamente mucho más interesante quedarnos con la obra de Iorio musical, que bueno, en este caso lo que nosotros planteamos a partir de nuestro próximo libro es un parricidio simbólico de la figura de Iorio para ver qué es lo nuevo que hay. Creemos que es necesario. Nosotros durante muchos años estuvimos rescatando la figura de Iorio como compositor, intérprete, músico, siempre tomando distancia de ciertas cuestiones ideológicas, como decía. Sobre todo porque consideramos que no se le dio en su momento el espacio que representa para el rock en nuestro país. Creo que hoy por hoy hay otro cierto reconocimiento, lamentablemente por ciertas incursiones en los medios masivos de comunicación. Mucha gente opina de la obra de Iorio sin haber escuchado ni B8 ni Hermética ni Almafuerte, pero bueno. Bien, y cómo, bueno, en ese sentido, hay algo que, bueno, en este caso particular tiene estas características de estas declaraciones y demás, ¿no? Pero muchas veces la obra de un artista y el contenido de su música, la obra que sea, trasciende al artista cuando su personaje, y más aún si intenta incursionar en política, digamos, ¿no? Que por ahí hay una cierta, no necesariamente puede ser un gran artista y un gran revolucionario, digamos, sí. pero puede no ser así. Hay casos en los cuales vos escuchás grandes obras y después escuchás al tipo y es un desastre, ¿no? Sí. No digo que Iorio haya sido siempre o sea un desastre, tiene una coherencia. Para el que no conoce mucho la obra de Iorio, B8 tiene temas como Cautivos de un sistema, en Hermética cantó al vaciamiento del país, en Almafuerte mismo dedicó una letra que se llama Los delirios del de facto,
que actualmente él mismo se reapropió para poner imágenes de Mao Zedong y el Che Guevara de fondo, que es totalmente en contra de la letra original, que habla obviamente del terrorismo de Estado acá en Argentina, y fue invitado por Madre de Plaza de Mayo, leyó Pío Avanti para el festival de los 20 años. Digo, es un personaje que transitó distintas etapas y que, bueno, lamentablemente en la actualidad nos sentimos muy alejados de su pensamiento. Bien, vamos a ir al último tema. Bueno, ¿cuál es el devenir del GIMA y en qué están ahora? Bueno, como te decía Diego, estamos trabajando con otras bandas, con otros movimientos. Creemos que el metal en el presente estalló en un montón de, como decimos nosotros, micropoéticas, bandas que al mismo tiempo se reapropian de a veces algunos discursos o algunas propuestas estéticas que lógicamente nosotros importamos, y en otros casos no, como el caso de Raza Trunca, de Los Antiguos, de Carajo, bandas que transitan el indigenismo desde otro lugar. Lugar de la mujer, que nosotros lo transitamos en el último seminario que dimos, que es la relación de las mujeres con el metal. Hay un trabajo valiosísimo de Noelia Adamo, que es una compañera de la carrera de filosofía, al respecto, y que está trabajando muy enfáticamente sobre ese tema. Así que el libro va a estar saliendo aproximadamente para el segundo semestre del año que viene. Nosotros estamos trabajando, siendo trabajadores de la educación, y al mismo tiempo escribir a veces no es compatible, y lo que siempre explicamos cada vez que damos los cursos, que necesitamos tiempo para escribir, que es tiempo que no tenemos. Así que bueno, ahora lo estamos dedicando a eso. Vale decir que publicamos por La Parte Maldita la primera edición y la segunda edición de nuestro libro, y que esperamos que el próximo libro también salga por esa editorial. Ya tiene una segunda edición, o sea, la primera edición se agotó. Se agotó. Bien. Se agotó, voló, y ahora salió la segunda, que la distribución es lenta, pero va llegando, y siempre a través de la tienda nube de Maten al Mensajero se puede conseguir. Hay gente de todas partes del país que lo están adquiriendo a través de ese... ¿Tiene distribución en las librerías? Tiene distribución en librerías. Siempre les recomendamos que vayan a la fanpage del GIMA en Facebook, y ahí siempre vamos actualizando cuáles son las librerías que lo tienen. Sí. Bien, para cerrar, ya que me quedó, ¿cómo relacionan la cuestión de el contenido social no de las letras del heavy, sino de quiénes son o les gusta o reivindican o son parte del mundo del heavy metal? ¿Qué origen, dónde encontrás? Porque uno puede encontrar determinados géneros de música hacia determinadas clases sociales y demás. ¿Dónde estaría la base social del heavy metal? Sí, obviamente que no se puede hacer una generalización total, pero sale de las clases trabajadoras, y sobre todo se hace muy fuerte en los 80 y 90 el conurbano bonaerense, Capital Federal, pero como dice Larralde, una vez le dice a Iorio que a donde va él, a todo el lugar del país, van gente con remera negra a verlo, y uno que recorre el país, digamos, ve remera de heavy metal por todo el país. Hay un movimiento muy fuerte en la Patagonia de bandas como Werken, hay, como decía Emi hace un rato, que reflexionan sobre el indigenismo, los pueblos originarios, Aoniken, grandes bandas, que es muy interesante lo que están haciendo, pero obviamente el anclaje está en la clase trabajadora, como bien dice Tren Loco. Históricamente me parece que el heavy metal a nivel mundial tiene una cuestión que dice el rock de la clase obrera, ¿no? Sí, el sonido industrial de Lemmy cuando estaba pensando en el sonido de Motorhead. Sí, nosotros somos trabajadores y escuchamos esta música porque quizás tuvimos la posibilidad de sentirnos identificados con esas letras, ¿no? Y la fusión con el folclore, porque es interesante, ¿no? Porque, y asociándolo no para volver al tema de Iorio, ¿no? Pero porque me sorprende el cierto devenir hacia una especie de nacionalismo de derecha, o más elitista, ¿no? Conservador,
Pero si uno analiza a Larralde o a su Cafurún, el folclore en realidad no tiene, digamos, hay un folclore conservador de la élite, pero el folclore al cual remiten las bandas de rock y demás es un folclore más popular, vinculado a la explotación del trabajador de campo, vinculado a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la relación, este giro en algunas bandas de la relación con el folclore? Bueno, viene de ahí, viene de Hermética, viene de Ricardo, de reversionar a Larralde. Nos parece que en el caso del folk metal en particular ya tiene que ver con dos estéticas musicales que se están juntando, ¿no? Que es el tema de los instrumentos propios del folclore con aquel sonido propio del metal. Entonces ya es una vuelta de tuerca distinta, no solamente una cuestión poética o lírica, sino que tiene que ver con algo performático. Claro, porque ahí incorpora el bombo. Nuestro especialista es Juan Pisano sobre ese tema y habla como hay una mutación, digamos, entre los géneros, algo nuevo que sale de esa mezcla. También hay bandas como Arraigo, también que mencionamos a Raza Trunca, pero digo, de las líricas hay como una cuestión de reflexión de la territorialidad y del campo, sobre todo con mucho anclaje y crítica sobre el sistema de explotación de la soja y, digamos, el envenenamiento de la población. Son bandas de la zona rural. Son de Salto, provincia de Buenos Aires. Claro, pueblos más vinculados al campo. Obviamente que tratan esas temáticas porque son actuales de ellos, digamos. El avión que pasa envenenando, que también menciona Iorio en Glifosateando, en Trillando la Fina. Digo, es una problemática muy actual que recogen, digamos, estas bandas, que también, digo, hay que ser honestos, también hay algunas bandas de rock que lo hacen, como Arbolito, que particularmente no me gusta, pero bueno, digo, o Manuchado, pero no todo es Manuchado o Arbolito, digo, hay bandas de heavy que están hace rato tratando ese tema con una crítica, digamos, al modelo productivo que fue, digamos, los huevos de la gallina de oro del kirchnerismo, pero que sigue y más que nunca. Bueno, tenemos que ir cerrando. Podríamos decir que el heavy metal argentino tiene un contenido de clase, algo nacional y algo de aguante y resistencia, ¿no? Sí, que es una cultura de ese tipo, nacional, de clase y de resistencia, ¿no? Bueno, con esta frase de una resistencia de la clase y nacional nos vamos a cerrar este programa. Le damos las gracias a Diego Caballero y a Emiliano Escaricatasioli, que nos acompañaron acá del GIMA, y bueno, esperemos que sigan trabajando este tema, es parte de la cultura popular y de justamente esa amplia gama de diversidad que tiene que haber para que haya una cultura que florezca y se desarrolle y represente los sentires, el saber y las cosas que tiene que aportar el pueblo y la juventud a la realidad argentina que tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, muchas gracias, y un honor estar en Barricada, acá en IMPA, recuperado por los trabajadores. Bueno, directora, le cedo de nuevo el control de las cámaras y nos vemos en una semana en un nuevo Dale Fuego, aquí en IMPA, en Barricada TV, en la primera fábrica recuperada del país.